análisis y entrevistas. A menos de 2 meses que finalice el año, en Colombia incrementa la cifra de personas interesadas en practicarse cirugías estéticas. Pero, ¿qué es necesario tener en cuenta antes de tomar esta decisión? Para hablar de este tema nos acompaña Alfonso Lemaitre Soleimán. Él es miembro de UNO de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Doctor Lemaitre, bienvenido a Canal El Tiempo. Gracias, Joana. Bueno, y le transmito la primera pregunta. ¿Qué es eso primero? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta antes de tomar la decisión de practicarnos una cirugía plástica? Bueno, la primera cosa que hay que tener en cuenta es que el cirujano que vaya a realizar este procedimiento sea cirujano plástico. Lo ideal es que se averigüe si realmente el profesional pertenece a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, y para esto es muy sencillo. Simplemente se puede entrar a la página en internet, que es www.cirugiaplástica.org.co. Se abre una ventana donde dice servicios, se da clic encima y va a aparecer otra ventana que dice buscar cirujano. Ahí simplemente se digita el nombre del cirujano, y si es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica debe aparecer el nombre en una ventana siguiente. O simplemente llamar a los teléfonos de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y pedir los datos de donde le van a dar todas las referencias. Totalmente, no es bueno jugar con la salud de cada uno de nosotros, y por eso también usted nos comentaba que cuando ya uno toma la decisión de practicarse alguna cirugía plástica, se empieza un proceso de exámenes. ¿En qué consiste? Sí, el primer paso después de haber garantizado que el profesional es cirujano plástico, se debe ir a la consulta, donde se debe hablar en detalle del procedimiento después de una valoración que se le hace al paciente para saber cuál es el tipo de tratamiento que indica, que requiere, y cuáles son las expectativas y las necesidades de la paciente. Después de esto se le tiene que explicar en detalle al paciente todo lo relacionado con la cirugía. Eso incluye los riesgos de la cirugía, los riesgos intraoperatorios, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, para que así en el momento que la paciente tome su decisión final ya lo haga con unas bases completamente claras. Otra de las cosas que usted también nos destacaba bastante y que es necesario hacer hincapié para que todas las personas se informen es que cualquier procedimiento que amerite invasión debe ser realizado por un profesional en la materia. Sí, cualquier tipo de cirugía donde haya invasión, esto quiere decir donde se vaya a penetrar la barrera externa del cuerpo, que es la piel, tiene que ser hecha por médico. Hasta una inyección pequeñita en el caso... Sí, porque recordemos que en el caso de la cirugía plástica, por ejemplo, se hacen rellenos, se aplica toxina botulínica, todo esto son medicamentos que se aplican con inyecciones. Cualquier tipo de estos tratamientos tiene que hacerse con la presencia del médico. Es más, el médico es el que tiene que hacerla, eso tiene que quedarle muy claro a las personas. ¿Qué consecuencias puede generar para el cuerpo de una mujer y para un hombre que quizás permite que inyecten o ingrese a su cuerpo, digamos, líquidos, y que no está siendo manejado por un médico? Normalmente cuando se hace un tratamiento donde se van a utilizar medicamentos que tienen que ser inyectados, lo ideal es que lo haga el médico. ¿Por qué? Primero porque el médico tiene conocimiento de la anatomía, tiene conocimiento de la técnica y tiene conocimiento del sitio exacto donde se tiene que colocar el medicamento. Con eso se evitan complicaciones, la manipulación inclusive de las agujas dentro del cuerpo, tiene que saberse hacer para evitarle inclusive incomodidades al paciente y problemas de sangrado. La asepsia es una cosa importantísima. Las personas tienen que saber que antes de someterse a cualquier tratamiento, sea quirúrgico, una cirugía grande o un procedimiento invasivo con inyecciones, el área tiene que ser muy bien cuidada para evitar complicaciones como infecciones, hematomas, en fin. Este tipo de cuidados que el médico ya tiene que obviamente saberlo mucho antes de hacer un tratamiento de tipo quirúrgico, invasivo o no invasivo. ¿Cuáles son el tipo de cirugías que más comúnmente se están realizando? Las cirugías más comunes en el área de la cirugía plástica es la liposucción. La pongo en primer lugar porque es un procedimiento que se le realiza tanto a mujeres como a hombres. Y en segundo lugar estaríamos hablando de la colocación de implantes mamarios, las prótesis de mama. Ahora, influye obviamente la edad del paciente. Hay pacientes, pues las pacientes de más edad, pacientes que generalmente sobrepasan los 50, 55 años, pues tienen una búsqueda por procedimientos quirúrgicos del tipo más facial, rejuvenecimiento facial. Pero igualmente lo podríamos clasificar por edades, pero en realidad
inclusive en pacientes de esas edades que acabábamos de comentar, la liposucción es un procedimiento muy hecho. Lo diría que en primer lugar está la liposucción, en segundo lugar las prótesis de mama. Doctor, tocó un tema muy importante y es los implantes mamarios. En este caso, ¿cuánto tiempo es recomendable que cada uno de esos implantes permanezca en un cuerpo? Bueno, la sugerencia de todas las sociedades es que los implantes mamarios se cambien cada 10 años. Hay fábricas que producen estas prótesis que dan una garantía de muchos años más, en algunos casos 30 años, por decirlo así, pero la sugerencia de las sociedades es que las prótesis, los implantes se cambien cada 10 años. Esto porque no hay que entenderlo porque en el sentido de que si no se cambian va a pasar alguna cosa, simplemente porque en 10 años pues pueden pasar muchas cosas como aumento de la flacidez, la grasa alrededor del seno se reabsorbe, entonces puede haber un seno un poco más pequeño y hay que devolverle esa forma original al seno. Y por otro lado, sí se ha visto que en 10 años la tasa de rupturas, por ejemplo, de algunos implantes, pues sí aumenta en relación a las prótesis que se colocan antes. Después de una cirugía de implantes, la paciente tiene que acudir a su médico de una manera normal y hacerse los exámenes de rutina pertinentes. Doctor, en el caso de procedimientos de rejuvenecimiento facial, ¿cuáles son esas recomendaciones que se le hace a las personas que están interesadas en realizarlos? En el área de rejuvenecimiento facial es importante decir que hoy en día se hacen dos tipos de tratamiento, el rejuvenecimiento facial no quirúrgico y el rejuvenecimiento facial quirúrgico. Esto va a depender de la valoración que se le haga a la paciente. ¿A qué me refiero? Pacientes, por ejemplo, que tengan un grado de flacidez entre moderado y severo, necesitan muchas veces reposicionar, o sea, volver a colocar en su sitio de origen los tejidos que se han caído. Recordemos que la piel no solamente es la única estructura que cae, cae todo lo que hay debajo de la piel. Entonces, cuando esos grados de flacidez se alcanzan, estamos hablando de un grado 2, 3 de flacidez, se requiere la cirugía para reposicionar esos tejidos en su sitio de origen y para cortar el exceso de piel. En ese caso estaríamos hablando del rejuvenecimiento facial no quirúrgico, perdón. Ahora, hay algo que inclusive, y es bueno de que la gente lo sepa, sobre todo para estas épocas del año, existe el rejuvenecimiento facial no quirúrgico. ¿Qué es esto? Es simplemente la asociación de varios procedimientos, por ejemplo, la toxina botulínica, el famoso, bueno, no sé si lo pueda nombrar comercial, el famoso Botox, Dysport, hay varias toxinas botulínicas en el mercado que tienen por objetivo disminuir las arrugas que se producen por la contracción muscular, por el movimiento. Sí. Los famosos rellenos como el ácido hialurónico, que vale la pena aclarar que es una sustancia muy segura desde que sea colocado, primero que sea ácido hialurónico original y que sea colocado por profesional competente para esto. Y es importante recalcar que tanto la toxina botulínica como el ácido hialurónico son sustancias que no son duraderas en el sentido, no son permanentes. Son sustancias que se van degradando y se van eliminando del cuerpo y esto las hace muy seguras. No es recomendable que las personas para un rejuvenecimiento facial se apliquen o se inyecten sustancias que sean permanentes, porque acordémonos que una complicación con una sustancia que es permanente, la complicación generalmente también es permanente. Bueno, pues doctor Lemaitre, muchas gracias por venir a hablar y darnos todas estas recomendaciones para todas las personas que están interesadas antes de practicarse cualquier cirugía plástica. Gracias, Joana. Bueno, y a ustedes también, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Canal